El objetivo de esta sesión es describir los cambios de fase, fusión, solidificación, vaporización y condensación a través del calor latente. Desde pequeños conocemos los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. También que era posible pasar de un estado al otro y que eran reversibles. Seguramente también estudiaron los nombres de cada proceso: solidificación, fusión, condensación, vaporización y sublimación. Y tal vez aprendimos lo que ocurría luego de agregar energía a una masa en estado gaseoso, pasando a ser plasma. En esta ocasión estudiaremos los cambios de fase del agua, ahora en términos energéticos y microscópicos, enfocándonos en los estados líquido, gaseoso y sólido. En la pantalla podemos ver imágenes que representan el grado de libertad que tienen las moléculas del agua en sus distintos estados, los cuales están relacionados directamente con la energía interna. En la ebullición o vaporización, el aumento de la energía interna se representa mediante el rompimiento de los enlaces entre moléculas en el estado líquido. Este rompimiento de enlaces permite a las moléculas alejarse más en el estado gaseoso, con un aumento correspondiente en la energía interna potencial intermolecular. Ahora bien, la cantidad de energía transferida durante un cambio de fase depende de la cantidad de sustancia de que se trate. Es decir, toma menos energía fundir un cubo de hielo que descongelar un iceberg. Esto se puede describir matemáticamente mediante el calor requerido para cambiar la fase a una masa m de una sustancia, y el calor latente L, el cual corresponde a la energía agregada o retirada por cada kilogramo de masa, que no resulta en un cambio de temperatura. Depende del cambio de fase y las propiedades de la sustancia. Hagamos una pausa para analizar esto, pues notaremos que en los cambios de fase existirá un cambio en la energía interna del sistema, pero no un cambio en la temperatura, como en situaciones estudiadas en las clases anteriores. Y aquello es a lo que se refiere el calor latente. Continuemos con el análisis de la relación matemática. El signo positivo en la ecuación se usa cuando la energía entra al sistema, lo que causa fusión o vaporización. El signo negativo corresponde a la energía que sale de un sistema, de modo que el sistema se congela o condensa. El calor latente de fusión, representado por L sub F, es el término que se aplica cuando el cambio de fase es de sólido a líquido, donde se agrega energía, por eso el signo más en la ecuación. Del mismo modo, cuando un líquido se enfría, al final se solidifica, actuando aquí el calor latente de solidificación, mediante la retirada de energía. Por ello, el signo negativo esta vez en la ecuación. Destacar que el calor latente de solidificación es numéricamente igual al calor latente de fusión, puesto que acá solo se diferencian los signos. Continuando con el análisis de los cambios de fase, ahora el calor latente de vaporización es el término que se usa cuando el cambio de fase es de líquido a gas, es decir, de vaporización, agregando energía al sistema. Ahora, cuando un gas se enfría, al final se condensa, es decir, regresa a la fase líquida. La energía retirada por unidad de masa se llama calor latente de condensación. Al igual que en el caso anterior, es numéricamente igual al calor latente de vaporización. Para entender el papel del calor latente en los cambios de fase, consideremos la energía requerida para convertir un cubo de hielo de 1 gramo inicialmente a menos 30 grados Celsius en vapor a 120 grados Celsius. El gráfico indica los resultados obtenidos de forma experimental cuando al cubo se le agrega gradualmente energía. Examinemos cada porción de la curva roja. Comencemos por la porción A. En esta parte, la curva de la temperatura del hielo cambia de menos 30 grados Celsius a 0 grados Celsius. La temperatura varía linealmente con la energía agregada, la que se indica en el eje X.
Acá les dejo una simulación de lo que ocurre en el tramo a nivel molecular. En el siguiente tramo, la temperatura del hielo alcanza 0 grados. La mezcla hielo y agua permanece a esta temperatura, aun cuando se agrega energía, hasta que todo el hielo se funda. La energía requerida para fundir 1 gramo de hielo a 0 grados Celsius es de 333,3 Joule. A nivel molecular ocurre lo siguiente. Entre 0 y 100 grados Celsius no se presenta nada sorprendente. No hay cambio de fase y de este modo toda la energía agregada al agua se usa para incrementar su temperatura. La cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura en dicho tramo es de 419 Joule. Es posible notar cómo las moléculas del agua comienzan a chocar cada vez más rápido. De 100 grados Celsius se presenta otro cambio de fase. A medida que la masa cambia de agua a 100 grados Celsius a vapor a la misma temperatura de 100 grados Celsius, se presenta una situación similar a la mezcla hielo y agua de la parte B. La mezcla agua-vapor permanece a 100 grados Celsius, aun cuando se agregue energía, hasta que todo el líquido se convierta en vapor. La energía requerida para convertir 1 gramo de agua a vapor a 100 grados Celsius es 2250 Joule. Una vez más, les presento lo que ocurre en dicho tramo a nivel molecular. Finalmente, como en las partes A y C, no se presenta cambio de fase. Por lo tanto, toda la energía agregada se usa para aumentar la temperatura del vapor. La energía que se debe agregar para elevar la temperatura del vapor de 100 a 120 grados Celsius es de 40 Joule. En este tramo podemos notar que las partículas que componen el agua comienzan a chocar aún más rápido en comparación con los tramos anteriores. Bueno, en esta sesión pudimos ver que al agregar energía a algún sistema, ésta no necesariamente cambia su temperatura, como lo habíamos estudiado anteriormente. Entonces aquí aparece un nuevo concepto a trabajar, el de calor latente. En la actividad les pido que calculen el valor del calor latente para la condensación, fusión, solidificación y vaporización. Estos datos, ¿de dónde los van a sacar? De la misma gráfica que estuvimos analizando. Y a través de la expresión matemática que estuvimos viendo ahí al principio, que relaciona calor, masa y calor latente.